Esteban, por favor. Buenas tardes, jóvenes. Buenos días todavía. Vamos a esperar unos 5 minutos a 10 para que ingresen sus compañeros, ¿ok?
Buenas tardes, jóvenes, o buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Vamos a esperar un ratito más. Estamos muy pocos en la plataforma. Parece que sus compañeros se han atrasado. Buenas Buenas tardes, tardes. Felipe. Buenas tardes, Inge. Recomendarles que por favor no se olviden poner su asistencia en la plataforma. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar la clase para no atrasarnos mucho. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy nos toca la unidad 3, termología. Vamos a hablar un poco de termología. Bueno, vamos a ver un poco de teoría referente a lo que es temperatura, ¿no? Bueno, generalmente nosotros sabemos que todos los cuerpos sienten calor, frío y frío extremo, ¿no? O calor intenso, ¿no? Esto varía de persona a persona, ¿no?
Y tenemos que tratar de diferenciar o necesitar instrumentos para poder medir ese cambio de temperatura, ¿no? O sea que decimos que cuando hay un cuerpo está caliente es porque sus partículas tienen mayor movimiento. Y cuando está más frío es cuando más estático, ¿no? O sea que las partículas no tienen mucho movimiento. Es para que darse cuenta un poco de la relación entre calor y frío, ¿no? Y para esto necesitamos un termómetro, que ya todos conocemos, ¿no? Los termómetros son instrumentos que miden la temperatura, tanto fría como caliente, ¿no? Ahí tenemos un modelo de termómetro, este es un termómetro de vidrio. Hay diferentes tipos de termómetros. Tenemos los termómetros de vidrio, tenemos termómetros de resistencia, par térmico, termómetros de contacto, los pirométricos, los bimetálicos y los digitales y el termistor. Ahora vamos a ver un poco de las escalas de temperatura. ¿Ya? Dentro de las escalas de temperatura tenemos las más usadas son Celsius, Fahrenheit y Kelvin y Rankine, pero la Rankine no es tan usada como las anteriores tres, ¿no? Las escalas de Celsius, que es o centígrados, que está con la sigla el grado y centígrado, la C, ¿no? La escala de Fahrenheit, el símbolo de F con el grado, ¿no? Y Kelvin con el símbolo de grado y la K. El ranking sería el grado y la N, ¿no? Ahora veremos un poco de, voy a dejar de compartir, vamos a ver en la tabla, en esta tabla vamos a hablar un poco sobre referente a este tema, para que puedan comprender y entender perfectamente la clasificación en la escala de temperatura, ¿no? Como les dije, tenemos las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura. Y entre ellas tenemos que estas escalas están derivadas o están clasificadas por un delta, ¿no? Y vendría a ser el delta T. Este delta muestra los cambios, ya sean de longitud, los cambios de volumen, los cambios de presión, los cambios de color, ¿no? Ocasionados por el calor o el frío, ¿no? Dentro de esto tenemos que, como les dije, los termómetros que fueron creados por Galileo Galilei en el siglo XVII, ¿no? Y dentro de los valores más normales o más comunes tenemos, aquí lo vamos a poner para que puedan entender con los grados Kelvin. Los Kelvin, tenemos los Celsius y los Fahrenheit. Los Fahrenheit. Cada uno con su sigla, ¿no? Tenemos que los grados Kelvin son Celsius y los Fahrenheit, ¿no? Ahora, y vamos a dibujar una escala
para que podamos comprender bien los grados de cada uno de ellos, ¿ya? Ya. Bueno, vamos a poner el punto de ebullición. Y el punto de fusión, ¿no? El punto de ebullición, como ustedes saben, y lo vamos a poner, el punto de ebullición es el paso de un estado líquido a uno gaseoso. Y el punto de fusión es el paso de un estado sólido a líquido. Ya conociendo esos grados, o ese concepto o la determinación de qué es un punto de ebullición y punto de fusión, vamos a hacer la clasificación. El punto de ebullición en grados Kelvin nos indica que es 373 grados Kelvin. El punto de ebullición. En grados Celsius vendrían a ser 100 grados. Y en Fahrenheit vendrían a ser 212 grados Fahrenheit. Luego tenemos el punto de fusión. Bueno, luego tenemos que en grados Kelvin sería 273 grados Kelvin. En grados Celsius sería 0 grados centígrados. Y en grados Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit. Ahora, en el tema de extremo frío, tendríamos que hacer aquí que los grados Kelvin, 0 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados. Y en Fahrenheit sería menos 460 grados Fahrenheit. Teniendo ya esta clasificación, si ustedes se fijan, vemos que el grado Celsius es el que más nosotros utilizamos o conocemos con los grados centígrados. Hay una diferencia para poder hacer una conversión de un sistema a otro sistema, ¿no? Y para esto necesitamos revisar algunas fórmulas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer para que podamos entender. Perdón. Segundito. Ya. Active sin querer otra cosa en el lápiz. Segundito, pues.
Quiero que se me confunda. Bueno, entonces, para hacer las transformaciones de grados Kelvin, de grados Kelvin, necesitamos, la fórmula es grados centígrados más 273. Ahora, para grados centígrados, para transformar, digamos en Kelvin, menos 273. Fahrenheit, 900 más 32. Y de grados Celsius serían 5 novenos. Dependiendo lo que se les pida en los ejercicios, hay que utilizar cualquiera de estas fórmulas. Se las voy a remarcar para que puedan tenerlas en cuenta. Vamos a ir a nuestro avance. Un segundo, voy a dejar de compartir esto. Ya. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, ¿no? El punto de congelación del agua, el punto de la temperatura corporal y el punto de ebullición. Y el cero absoluto, ¿no? O sea, en grados Fahrenheit, ustedes ven que era 212 grados Fahrenheit. La temperatura normal de una persona en grados Fahrenheit vendría a ser 98.6. El punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit. Y en el cero absoluto, el hielo y congelación total es la menos 459.67 grados Fahrenheit. En grados centígrados, ya saben, el punto de ebullición es 100 grados. La temperatura normal en grados centígrados vendría a ser 37. El punto de congelación es menos 0 grados. Ahora el punto de congelación completa es menos 273.15 grados centígrados. En Kelvin, en los 373, la temperatura normal de una persona en grados Kelvin es 310. El punto de congelación del agua es 273 y el 0 grados sería el tema de congelación total. Aquí hay una pequeña conversión de temperaturas que les va a servir para hacer los ejercicios que les voy a dar. Esta tabla está todo esto en el avance de la materia en la plataforma para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Luego tenemos la relación entre escalas de temperatura, que es lo que les acababa de explicar, ¿no? Las fórmulas que van a utilizar para transformar de una escala a otra, ¿no? Aquí pueden ver otro ejemplo de los termómetros para poder saber, ¿no? Generalmente hay termómetros de mercurio y de alcohol, ¿no? En los de vidrio. El punto de ebullición, que es lo que les acababa de explicar, es el tema de la en qué temperatura el agua cambia de estado sólido a estado líquido, perdón, a gaseoso, ¿no?
Ahora, los termómetros clínicos. Un termómetro clínico o médico está graduado entre sus registros de 35 a 42 grados de centígrados, que es la temperatura del cuerpo humano, del cuerpo humano, ¿no? Normalmente es 36.5 grados en la temperatura normal. Obviamente que suba de 36.5 a 38, 39, está con fiebre, ¿no? Y menores a los 36 grados, 33, 34, está frío. Una pregunta. Dígame. En la etapa de COVID, ¿no ve? De cuarentena, ¿qué Ya. usaban? ¿Qué termómetro usaban? Bueno, se utilizaban dos tipos de termómetros. Se utilizaban los de termómetros de mercurio o los termómetros digitales, que son los más comunes y los más accesibles para las personas, ¿no? Este termómetro, el digital, por ejemplo, automáticamente te marca la temperatura sin estar agitando, ¿no? Que en un termómetro de mercurio, de metal, perdón, de vidrio, tendrías que agitar para que todo el mercurio baje hasta la base del termómetro, ¿no? Para que recién poder tomar la temperatura, porque en un termómetro de vidrio, si es que no tienen la posibilidad de tener en su hogar y solo tienen uno de vidrio, tienen que agitar hasta que todo el mercurio baje a la base, porque si toman la temperatura sin agitar, tendrían un mal dato de la toma de temperatura. ¿Ya? Necesito que, bueno, eso es para que sepan la diferencia entre esos dos. ¿Está claro? Normalmente con el tema del termómetro en el tema del COVID, perdón, generalmente la temperatura se toma porque el cuerpo entra en calor, ¿no? O sea, la enfermedad hacía que suba la temperatura. Arriba de 36 grados, 37 grados ya estás con fiebre, no una fiebre que te pueda matar, ¿no? Pero sí, ya estás con fiebre o con un proceso viral. Bueno, tenemos pues, las características de los termómetros clínicos, como les decía, que están en un rango de 35 a 37, que es el corporal normalmente, y la temperatura estaría subiendo arriba de unos 37.7, casi 38 grados, ¿no? Ahora vamos a ver algo de dilatación. Dentro de los tipos de dilatación tenemos tres, ¿no? La dilatación de los sólidos, dilatación de líquidos y dilatación de gases. Cuando hablamos de dilatación de sólidos, dentro de ellos tenemos la dilatación lineal, tenemos después la dilatación superficial y la dilatación cúbica, ¿ya? Dentro de la dilatación de sólidos, ¿no? Ahora, la lineal, ¿a qué se refiere? Que es la dilatación, es el crecimiento de un objeto, de un cuerpo, por acción del calor, y se expande linealmente, ¿no? Cuando hablamos de dilatación superficial, hablamos que es una plancha, se dilata en toda su superficie. Y cuando hablamos de una dilatación cúbica o una dilatación, una dilatación volumétrica, ya viene a ser en largo, ancho y alto, ¿no? El lineal, como le digo, es el largo. Superficial viene a ser largo y ancho. En cambio, con la volumétrica o la cúbica o se le toma en cuenta los tres ámbitos, ¿no? El largo, ancho y alto, ¿no? Largo, ancho y alto. En la dilatación lineal, como les dije, tenemos que un cuerpo se dilata por acción del calor
en una determinada cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una barra de metal dilatada, esta es la inicial, acción del calor, automáticamente esta crece, ¿no? Y vemos que ya cambia el tamaño o el largo del cuerpo. Y en base a estas fórmulas se pueden desarrollar los diferentes ejercicios. A ver, vamos a ver un poco aquí de dilatación. Les voy a poner un poco para que podamos ver los ejercicios. Bien. Bueno, aquí vamos a hacer bien. Dilatación. Esta es dilatación de sólidos. Y entre ellos tenemos la dilatación lineal, superficial y la volumétrica. La volumétrica. ¿No? Bien, la volumétrica. Bueno, para poder realizar los ejercicios, tenemos que la fórmula es Y que una pregunta, ¿cambió de perdón, pantalla o sigue ahí nomás? Dilatación lineal. ¿podrías hablar un poquito más fuerte? No te escuché. Si cambió de pantalla o sigue en dilatación lineal. A ver, vamos a ver, voy a dejar de compartir y vamos a ver otra vez. A ver, ¿pueden ver? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, tenemos que LF, ahorita vamos a escribir la fórmula y vamos a desarrollar y explicar los términos, ¿ya? Ya. Donde final. Inicial. Este es el coeficiente de dilatación lineal. Y este es la variación de temperatura.
Ahora, como veíamos en la figura, por ejemplo, esta barra por acción del calor de su longitud inicial, perdón, longitud final, y esta es su longitud inicial, ¿verdad? Este excedente, que vendría a ser la longitud final, ha crecido por acción de un coeficiente. Este vendría a ser la dilatación, el cálculo de un coeficiente de dilatación lineal por una acción de calor, ¿no? Una variación de calor. Lo mismo sucede cuando enfría, se enfría y se vuelve a contraer, ¿no? O vuelve a su estado normal. También se puede hacer el cálculo. Y para saber la temperatura de la variación o qué temperatura ocasionó este desplazamiento de este cuerpo o este crecimiento, lo único que tenemos que hacer es la temperatura final, restarle la temperatura inicial, ¿no? Si tenemos el dato para poder hacer el cálculo y saber la variación de temperatura. Esto es cuando hablamos de una dilatación lineal. Cuando hablamos de dilatación superficial, voy a mostrar aquí, jóvenes. Dilatación superficial. No me puedo bajar, puede subir un poco más arriba para que saque captura. Ahí. Ya, gracias. Cuando hablamos de una dilatación superficial, ya hablamos de superficies. Por ejemplo, una plancha. Es una superficie inicial. Y la fórmula no es tan diferente de la anterior. La fórmula es CF, superficie final, inicial, 1 más eta, donde esta es la superficie final. La beta aquí sería el coeficiente de dilatación superficial. Y la variación de
temperatura, ¿no? Temperatura, ¿no? Ahora, lo que vemos que este cuerpo, segundito, por la acción del calor se va a dilatar. O sea que la variación superficial, aquí tenemos la superficie inicial, aquí vamos a tener una superficie final. Tenemos aquí una temperatura, superficie final, la superficie inicial, la variación de temperatura, que vendría a ser esta aquí. La variación de temperatura. Y también tenemos la temperatura inicial que vendría a estar aquí, ¿no? Obviamente, los datos que nos den, según lo que nos pidan en los ejercicios, vamos a poder resolverlo. Eso es en cuanto a la dilatación superficial. Si aquí habíamos hablado de dilatación lineal, hablamos de largo. Dilatación lineal, largo. Un cambio por una acción de calor o frío en el largo. Cuando hablamos de superficie, de dilatación de superficial, hablamos del ancho. Ahora vamos a ver la dilatación volumétrica. Perdón. Aquí hablamos de largo y ancho. Perdón, van a disculpar, no, ancho. Del largo y el ancho. Largo y el ancho del cuerpo. Ahora vamos a ver la dilatación volumétrica. Cuando hablamos de dilatación volumétrica, hablamos de largo, ancho y el alto. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dibujo para que podamos comprender lo que les estoy diciendo. Exacto. Aquí tenemos un volumen inicial. Tenemos un volumen final.
Chuecas mis rayas. La temperatura final. Temperatura inicial. La variación del volumen, ¿no? Y la fórmula tampoco es tan diferente de las anteriores, ¿no? Volumen final es igual a volumen inicial. 1 más donde esto es el volumen final. Volumen inicial. Tenemos el coeficiente de dilatación. Dilatación volumétrico. Y normalmente, para que puedan identificar, cuando hablamos de volumen o volumétrico, este es igual a 3A. Alto, ancho, alto, ancho, alto, ancho y largo, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hablamos del coeficiente, sabemos que es 3 por A. Ya. Ahora, bueno, esos son las tres dilataciones de un sólido, ¿no? Cópienlo. ¿Listo, jóvenes? ¿Pudieron copiar? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes?
Ya. Ahora vamos a ver los ejercicios. Van a ser unos cuantos ejercicios. Ya. Listo. Les voy a poner ¿dónde quieren que se los pase los ejercicios para que puedan hacer? Ahorita acá les pongo. Al grupo sería. Al grupo. Ya. Se los voy a pasar al grupo. Y van a tener una media hora para poder hacer. Claro, de grupo. Claro. Aquí está. ¿Listo, jóvenes? ¿Les llegó? Me van a resolver el 1, el 2, el 1 y el 2. Ya, ahí tienen ejercicios de dilatación superficial, dilatación de sólidos o lineal y la volumétrica. ¿Ya les llegó? Sí, hija. ¿Sí? A ver. Aquí está. ¿Pueden ver? ¿Puede ver imagen, jóvenes? Sí. Aquí Sí. está la tabla para que puedan resolver las escalas de temperatura que acabamos de ver. Después está este coeficiente de dilatación lineal, que es para poder resolver lo que acabamos de hacer. Aquí hay estos dos ejercicios de dilatación lineal, dilatación superficial, que es la segunda, superficial. Aquí les he puesto otra tabla para que puedan resolver la fórmula. Y la dilatación volumétrica o de gases, y aquí hay 1 y 2 ejercicios, ¿ya? Estos jóvenes tienen media hora para jugar. ¿Quieren que se los deje ahí o en las fórmulas que hicimos? Está bien ahí.
¿Quién que puede explicar un ejercicio, por favor? ¿Qué ejercicio no entienden? Y nos puede explicar un ejercicio para ver ¿De, cómo se... de El cuál? segundo, ¿Del primero, del segundo? del segundo, por favor. Ya, un segundito. ¿Del inciso A o el B? Y la... No más escucho, jóvenes. ¿Cuál? De la, Ya, La ya. Un segundito, voy a listar mi tabla.
Segundito. Estoy copiando el ejercicio. Ese micrófono, por favor. Listo, jóvenes. Voy a compartir pantalla, mi tabla para que podamos hacer. Me van a ayudar dictándome algunos datos. ¿Ok? A ver, aquí Está bien. Aquí. A ver, vamos a... Aquí, lista. Vamos a cuadricular esto. Ya. Ya, ¿cuál era la pregunta? La temperatura normal del cuerpo es A ver, creo que para poder hacerlo más fácil, vamos a hacer... A ver, esto lo vamos a minimizar. Inge una de cada una, por favor. El tema es que tienen que hacer, jóvenes, quiero que piensen. Voy a hacer el segundo ejercicio para que puedan entender. Y así es que realmente no pueden hacerlo, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Pero la fórmula es la misma. Ya. A ver, vamos a... Ya, ¿pueden ver? Sí, Inge. Ya, a ver, vamos a ver este de aquí. El ejercicio... uy. Aquí, este. Ya, nos dice, vamos a continuar. Vamos a hacer el A, ¿no? Dice, los rieles de una vía de tren de acero. Primero tenemos el dato de que estamos hablando de un metal del acero, ¿no? Tiene una longitud de 1500 metros, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, 1000. Entonces, eso vamos a poner que es una longitud, su longitud inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Esta sería su longitud inicial, 1500 metros. Y dice que estos chicos de aquí lo ponemos a este lado, ¿correcto? Dice que la longitud, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta? Entonces tenemos que aquí otro dato, que la temperatura aumenta tenemos una temperatura
inicial de 24 grados centígrados a una temperatura final de 45 grados, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya, listo. No nos da más datos, ¿no? No nos dice más nada. No. Ya. Y temperatura final, variación de temperatura final, ¿no? Ahora, estamos hablando de una barra de aluminio, nos dice, ¿no? De dilatación. Ahí está la tabla, ¿la ven? Entonces estamos hablando del coeficiente de variación del aluminio o el coeficiente de, claro, lineal del aluminio es, aquí vamos a poner por acero, vamos a borrar esto para que podamos hacer. Y es aluminio, su coeficiente. ¿Cuál era el coeficiente? Este, ¿no? Del lineal. Ese es el símbolo, ¿no? ¿Y cuánto da el aluminio? 23x 10 menos 6. Exacto, 23 por 10 a la menos 6. Y nos estamos, como estamos hablando de temperatura, está menos 6, ¿no? Ya. Como estamos hablando de temperatura, son grados centígrados menos 1. ¿No? Ese vendría a ser el aluminio. Entonces vamos a hacer la fórmula que acabamos de ver. Vamos a cambiar de color para que podamos. Entonces, L o longitud final era igual. Perdón. A longitud inicial, 1 más el coeficiente por la variación de la temperatura, ¿no? ¿Esa era la fórmula? Para el coeficiente. Sí. Ya, perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir los datos. Ahora para conseguir el AT o la temperatura, la variación de temperatura, tenemos que tener que temperatura final menos variación de temperatura inicial. Y tendríamos la variación de temperatura. ¿Cuánto es AF? 45 grados centígrados. Y el otro era 24 grados centígrados. ¿Cuánto nos da eso? ¿21? 21. 21 grados centígrados. Entonces ya tenemos un dato, ¿no? O sea, ya sabemos que la temperatura final o la variación de temperatura es 21 grados centígrados. ¿Ya? Entonces reemplazamos en la fórmula. Ya todos los datos los tenemos. Entonces, la temperatura final es igual a... ¿Cuánto era la temperatura? El largo inicial o la longitud inicial. 1500 metros. 1500 metros, ¿no? Paréntesis, 1 más, ahora el coeficiente del aluminio de variación lineal es 23 20 a la menos 6. 10 a la menos 6
grados centígrados menos 1. ¿Ya? Entonces, simplemente hacemos las operaciones que nos indica. ¿Cuánto da eso? Ay, viejo, me estoy olvidando un dato. ¿Por qué no me avisan, jóvenes? ¿Qué dato me olvidé? El AT. La variación de La temperatura. La de variación de aluminio. temperatura por 21, ¿no? 21 grados. 21 grados centígrados, ¿no? Ya. ¿Cuánto da eso en la calculadora? Primero hay que hacer esta multiplicación antes de hacer la suma. No se olviden. ¿Cuánto da en la calculadora? A mí me sale 4,83 por 10 a la menos 4. A mí también. A ver. 23 a la 10 por menos 6. No, a la menos 6. A la menos 6. Por 21, ¿no? Inge, Sí. una pregunta, si en el examen no nos dejan usar calculadora, ¿cómo sería ahí? Ahorita vamos a hacer primero y les voy a explicar cómo. ¿Ya? Lo único que tienen que identificar ustedes es ahí el coeficiente de a cuál le están pidiendo. Si ustedes se han fijado, les he dicho, cuando es lineal, siempre va a ser el coeficiente alfa, después beta y gamma y eta, ¿no? ¿Se han fijado? Ahí van a saber cuál es el coeficiente que los identifica. A ver, vamos a hacer 20. Jóvenes, aquí ahorita me estoy dando cuenta. ¿Qué dice el ejercicio? Acero, no aluminio. No es acero, no es aluminio, es acero, ¿no? Sí. Ve, aquí estaba, me estoy diciendo. Ya, entonces aquí no es este dato. Borrador. ¿Cuánto es el acero? ¿Vio? Ya no. El acero, Acero ¿cuánto vale es? 0. 11 por 10. 11 por 10 Menos a 6. la menos 6, 0 grados menos 1, ¿no? Ese es el dato. Van a disculpar, jóvenes, no me había dado cuenta ahorita. Es que es acero, no es aluminio. Estábamos bien hace rato. Acero. Ya, entonces, ¿cuánto nos da? 21. Ahora me sale 2,31 por 10 a la menos 4. A mí también. Daba 1. A mí me sale esto, jóvenes. No sé si les sale a ustedes esto. Me sale 1, 2, 3, 1.0,
441. ¿Mm? Sí, a mí me sale eso. ¿Sí? No, Inge, a mí me salió 2,34 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. A mí me salió 2,31 por 10 a la menos 4. Sí, a mí igual. A ver, sí, díctemelo. Vaya. 2,31 2,34, eso da, ¿no? 2,31 me da a mí. ajá, 2,31 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4, ¿no? Ahora, más 1, ¿cuánto sale? 1.00231. 1,1230, 441, ¿no? No, 231. Perdón, 231. Sí, tiene razón. $231. Ya, ahora eso multiplíquenlo por metros. Por los 1500. Sale 15.000.3465. 1500. Son 1.500.000, 300. 1.500.000.465. Eso sale, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces ya tenemos cuánto fue lo que aumentó de 1500, aumentado 34,64 metros, ¿no? La variación del acero por la acción del calor, ¿no? De una temperatura de 24 grados a 45 grados, ¿no? Esta es la diferencia. ¿Está difícil de entender, de hacer? No, Entonces, ahí tienen los pero otros ejercicios. ¿Perdón? tengo una duda. Si es 11 por 10 elevado a la menos 4, ¿por qué sigue con el menos 6? Por eso es que sale 2,31 por 10 a la menos 7, a la menos 4, mejor dicho. Ya. Y ahí dice 11 por 10 a la menos 4 en el Esto se acero. va con esto, ¿no ve? Centígrado con centígrado. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque nos están pidiendo metros. Nos está pidiendo qué cantidad de metros por el coeficiente de variación, de dilatación lineal. Ahora, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué baja de menos 6 a menos 4? No, ¿por qué está ese 6 ahí si debería ser un 4 y recién ahí multiplicar el 11 por 10 a la menos 4 por 21? 11 porque Es está la 6. fórmula. Es ahí el 6, no es 4. Ah, ya lo vi la fórmula ya. El que se ve un 4. No, No es lo... 6, es menos 6 la fórmula, si te fijas. Sí, ya lo agrandé. De hecho, todos son menos 6, creo. Sí, Son menos todos 6. son menos 6. Sí. Ay. Ahora sí está Bueno, bien. ya. Entonces tienen para divertirse un rato.
¿Cómo les va yendo, jóvenes? ¿Están bien? No se olviden marcar su asistencia en la plataforma. Tenemos 2 minutos más hasta que entre el otro docente. Así que, jóvenes, me pasan los ejercicios hasta mañana a las 11.
¿Ya? Ya, Inge. Hasta mañana a las 11, por favor. ¿Listo? Practiquen. Fíjense bien en los formularios que les he pasado. No está difícil, está comprendible. ¿Ok? Solamente van a hacer el ejercicio 1 y 2 con sus respectivos incisos. Nada más. ¿Listo? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Se van a cuidar.